¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar revisando son temas que ya tienen que ver con circuitos. Antes estábamos viendo lo que era una carga, lo que era un campo gravitacional, lo que era un campo eléctrico, su relación, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando esas cargas ya se mueven. Cuando nosotros teníamos problemas anteriormente, esas cargas se mantenían estáticas, no tenían un movimiento, por lo cual los problemas se podían dibujar como un triángulo, como un cuadrado, etcétera. Podíamos darle la forma que nosotros quisiéramos para poder estudiar y comprender cómo interactuaban, pero ahora no va a suceder así. Vamos a tener que estas van a tener una velocidad, se van a ir moviendo, se van a ir desplazando. ¿Para qué? Pues para poder generar una cierta función. Cuando nosotros prendemos la luz de nuestra casa, las cargas que tienen almacenados los cables empiezan a moverse y eso lo que permite que nuestra lámpara pues encienda o también que podamos cargar nuestro celular, etcétera. Todo funciona de esa manera, ya es dinámico. Entonces, lo principal que siempre tenemos cuando ya estamos hablando de este tipo de temas es la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que nos va a revisar es cómo se comportan las variables que tienen relación en este tipo de temas. Y ahí vamos a meter tres aspectos: volt o voltaje, mejor dicho, amperaje y resistencia. Bueno, cuando tenemos esos tres aspectos, el más sencillo de entender es el de resistencia. Aquí la R, la que tiene una resistencia, es igual a R, para que no se nos olvide. La resistencia simplemente es la propiedad de un elemento para poner una cierta limitante de que conduzca electricidad o conduzca las cargas. Es decir, va a limitar que algo permita pasar energía. Nosotros somos un claro ejemplo. Si a nosotros nos ponen en el día al día y medimos cuánta resistencia tenemos, vamos a notar que tenemos muy poquita resistencia, pero si tocamos una pila de esas de 9 volts o bueno, de las cuadraditas o de las que ponemos en nuestro control y tocamos los dos lados, pues no nos pasa nada, aun cuando estamos tocando ambos lados, porque la resistencia de nuestro cuerpo es lo suficiente para decir, tú no vas a poder pasar por aquí. Pero si nosotros ya tocamos los dos lados de los contactos de nuestra casa, bueno, ahí sí ya vamos a darnos un toque. ¿Por qué? Porque va a decir, ok, tú tienes resistencia, pero no es la suficiente para poder limitar que pase la corriente. Entonces la resistencia va a limitar que el flujo de la corriente pase. ¿Ok? ¿Cuáles son los ejemplos de esta resistencia? El vidrio. ¿Ok? El vidrio de nuestras casas también, aparte de que se ve bonito y nos deja ver, protege de que los rayos no pasen por ahí, porque es un buen aislante. No les voy a decir que con eso van a estar totalmente seguros que no pueda sobrepasar un rayo, porque los rayos manejan mucha energía, pero es un aislante para que no suceda nada grave. También la madera, el plástico. Por eso cuando nosotros vemos el material de nuestros equipos, muchas veces son de plástico o muchas veces tienen un cable hacia afuera. ¿Por qué? Porque evitan o intentan que la resistencia del material o que la composición de nuestro equipo no vaya a generar que nos vayamos a electrocutar nosotros, sino que toda la energía se vaya hacia otro lado, que toda la corriente que circula por ese elemento no nos vaya hacia nosotros. Hace algún tiempo había muchos equipos que no contaban con tres patitas. A veces cuando compramos un electrodoméstico, tiene una clavija con tres patitas. Esas son, bueno, dos van para el voltaje y una va para la tierra. La tierra significa, como su nombre lo indica, que se dirige hacia una patita que va conectada hacia el suelo o la tierra de nuestra casa. Ahí tiene otros ciertos aspectos que son un poquito complicados, pero en general es lo que sucede. Va conectado hacia la tierra para que, en el caso de que llegue a funcionar mal nuestro aparato, que la electricidad no se vaya hacia nosotros. Siempre la electricidad se va a ir al que tenga menor resistencia. ¿Y cuál es ese? La tierra. La tierra, el suelo, es una de las mejores ventajas que tenemos para que la energía se vaya para allá y no nos pase nada. Bueno, cuando nosotros estábamos más pequeños, se le pueden preguntar a sus papás, esas patitas o la mayoría de las casas no tenía el tercer piquito, no tenía para conectar la tierra. ¿Qué se hacía?
de mala manera y a veces todavía se llega a hacer. Bueno, a la clavija se le rompía la tercera patita y decía, pues si no funciona para nada, ¿para qué se la ponemos? Bueno, es una manera de cómo los fabricantes lo hacen para evitar que se dañe el equipo, pero principalmente para que evitar que se dañe el consumidor. Sobre todo, imagínense qué pasaría si nos llegáramos a electrocutar con la corriente que tiene un horno de microondas. Es inmensa la cantidad de energía que consume un microondas. Ustedes lo pueden ver claramente cuando lo encienden. A veces la luz de nuestra casa, si tenemos lámparas de esas de 100 watts, hace de menor intensidad. ¿Por qué? Porque maneja demasiada energía. Entonces, la resistencia es un aspecto esencial para poder relacionar los tres aspectos. Siempre que tengamos mayor resistencia, la energía le va a costar más pasar. Si tenemos menos resistencia, la corriente puede pasar de mejor manera. ¿Ok? ¿Cómo lo simbolizan? Pues lo simbolizan con el dibujito que tenemos en medio. ¿Por qué? Porque el voltaje y la corriente son términos o conceptos complicados de entender. El voltaje o la diferencia de potencial, de igual manera, es la variación que existe entre el potencial de las cargas. Eso nos va a permitir que si existe una diferencia, pueda desplazarse una carga de un lugar a otro. Eso ya estaríamos hablando de la dinámica de las cargas, que existe un movimiento. Siempre que existe una diferencia, va a haber un movimiento. Nuestras pilas tienen esa diferencia, por eso tiene dos patitas. Una tiene un diferente o un aspecto que dice negativo y el otro que dice positivo. Esa diferencia eh, permite que la corriente que está almacenada circule. Las cargas empiezan a moverse cuando nosotros conectamos otro elemento, que lo vamos a ver posteriormente. Y, y el amperaje, entonces, ¿qué es? Bueno, la corriente es las cargas que van a circular. En el dibujo queda un poquito más claro. Como les comento, es complicado el entenderlo al inicio porque son aspectos abstractos. No podemos decir, ah, mira, ahí va el voltaje, ahí va la resistencia. La resistencia, de manera física, existen elementos que se les denominan así, pero aún así la resistencia sigue siendo un aspecto abstracto, igual que los otros dos. Entonces se simboliza de la siguiente manera. La resistencia va a ser más pequeño el espacio donde pase la corriente, que es el dibujito de verde, mientras que el voltaje lo va a intentar apachurrar o lo va a intentar aventar, le va a aplicar una cierta fuerza para que intente pasar la corriente y la resistencia le va a decir, tú no puedes pasar por aquí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con una dramatización de lo que sucede, pero en general es eso, el voltaje empuja a la corriente y la resistencia va a intentar que no pase. ¿Por qué ponemos un triángulo cuando estamos hablando de fórmulas? Bueno, porque ese triángulo nos permite obtener las fórmulas que tenemos en la parte de abajo. Aquí tenemos un círculo que va a simbolizar a nuestro dedo. Si yo coloco o quiero saber la corriente, voy a poner mi dedo sobre la corriente o sobre la letra I y como ya estoy tapando esa letra, ¿qué es lo que me queda? Voltaje y resistencia. La línea que está situada en esta parte me va a indicar que está dividiendo y voy a obtener esta fórmula de aquí. ¿Ok? Siempre que tengamos ese triángulo, lo único que tienen que hacer es con su dedo tapen la letra que ustedes quieren. Si yo quiero la corriente, bueno, la tapo la I y me va a quedar voltaje entre resistencia. Ahora, si yo quiero la resistencia, bueno, voy a mover mi dedo, tapo la R y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar voltaje entre corriente. Aquí esta línea simboliza que es una división. Entonces voy a obtener esta fórmula de aquí. Y por último, si yo quiero voltaje, voy a mover mi dedo, ¿ok? Voy a taparlo y ¿qué me va a quedar? Esta línea de aquí significa que está multiplicando y va a quedar voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ok? El voltaje se va a medir en volts. A veces al voltaje, dependiendo del país, también le llaman tensión. Y en física lo van a encontrar también como diferencia de potencial. La I significa corriente. También pueden encontrarlo como corriente eléctrica y sus unidades son los amperes. Mientras que la R es resistencia y se miden en ohms, o también tienen un símbolo que se los voy a escribir ahorita, que es como una pequeña herradura. Eso significan ohms. Ahora vamos a ver qué pasa o cómo sería lo que acabamos de ver. Para ello vamos a ver una dramatización. La dramatización es el pequeño gato gordo. Aquí tenemos un gato que va a intentar aplicar una fuerza
¿ok? La resistencia sería el barandal y la corriente, pues como tal, es el gato, es la carga que intenta pasar, ¿ok? Sus patitas de atrás le van a aplicar una fuerza que sería mi voltaje. Él va a intentar pasar por la rendija, pero la rendija le va a decir, esta es tu resistencia, no vas a poder pasar, ¿ok? Entonces a la carga le va a costar bastante pasar. Esperemos que el pobre gatito haya podido pasar o haya tenido que buscar otra trayectoria para poder moverse. Y ahora vamos a tener un término que ustedes tal vez ya conocen con la parte de mecánica, que es el término de potencia, pero ahora va a ser para potencia eléctrica. Va a seguir teniendo el mismo concepto que revisaron en la parte de mecánica. Va a ser qué tan rápido puede hacer el trabajo, ¿ok? Qué tan rápido puede transformar la energía y entonces vamos a tener igual un triángulo, ¿ok? Ese triángulo va a funcionar de la misma manera. Si yo quiero la corriente, voy a tapar la I y me va a quedar potencia entre V. El V es el voltaje, me va a quedar la fórmula que tenemos aquí. Si yo tapo la V, si yo quiero voltaje, lo tapo y me va a quedar potencia entre corriente. La fórmula que tenemos aquí. Y por último, si yo quiero potencia, tapo la P y me va a quedar corriente por voltaje, ¿ok? Entonces, esos dos triangulitos les van a servir mucho porque a veces se utilizan juntos, ¿ok? El voltaje, como vimos, tiene la letra B, representa sus unidades, son los volts, la potencia está en watts, o a veces también se da como joules entre segundo, que es lo mismo que watts, y la corriente está en ampere. La potencia también la pueden encontrar como caballos de fuerza. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero los caballos de fuerza, como su nombre indica, cuando se estaban cambiando las máquinas de vapor o cuando estaban apenas ingresando las máquinas de vapor, había algunas situaciones donde se utilizaban literalmente caballos para poder hacer el trabajo y dijeron, entonces, ¿cómo vamos a evaluar qué tan rápido una máquina de vapor puede hacer ese trabajo? Y alguien dijo, si un caballo lo hace, ¿por qué no le ponemos que está haciendo un caballo de fuerza? ¿Ok? Y si lo hace dos caballos, son dos caballos de fuerza. ¿Ok? Y así apareció estas unidades que usualmente se utilizan para motores. La potencia, ¿dónde la encontramos? La encontramos en todos los elementos electrónicos, eléctricos que tenemos en casa. Nuestro celular y sobre todo lo van a poder encontrar en su cargador. En su cargador dice cuál es la potencia que tiene su cargador. Antes los celulares también tenían eso porque las pilas se podían cambiar. ¿Ok? Tal vez a ustedes ya no les llegó a tocar, pero cuando éramos más pequeños sucedía lo siguiente. Nos daban nuestro Motorola y ese Motorola a veces venía con promoción, decía, ¿sabes qué? Compra tu Motorola y te damos otra batería. ¿Sí? Entonces, ustedes tal vez dicen, ¿para qué otra batería? Bueno, cuando se acababa la batería que traía el celular, la otra la teníamos cargadas en la mochila y simplemente cambiábamos la batería. ¿Ok? Entonces ya teníamos dos baterías cargadas para poder utilizar el celular que también era un poco extraña porque en ese tiempo, pues, los equipos utilizaban lo máximo que podíamos tener a juegos como el de la serpiente o Tetris, entonces no consumía tanta energía, pero aún así esa era cómo promocionaban los celulares, daban las baterías y con eso nos sabíamos qué potencia y más o menos cuánto tiempo iba a durar, porque la potencia es cuánto puede transformar la energía por segundo, ¿ok? ¿Qué tan rápido lo puede hacer? Eso sucede también con los focos. Los focos ustedes los van comprando por 100 watts, 60 watts, etcétera. Y lo que significa es que puede transformar 100 joules por segundo, ¿ok? La energía que está transformando lo va a hacer cada segundo. Lo puede, esto, si ustedes lo gustan comprobar, agarren cualquier producto que tengan en su casa que todavía tenga la etiqueta de características que en general siempre viene en la parte de atrás y van a encontrar en su horno de microondas, en su impresora, su computadora, que todo, o mejor dicho, en cualquier cargador que encuentren de computadora o de celular, lo van a encontrar, que van a decir qué tan rápido lo va a cargar. Y sobre todo si ya cuentan con estos nuevos celulares que ya tienen carga rápida, van a ver que eh, hasta lo ponen en grande para hacer esa promoción, que ya carga en tanto tiempo su celular, que están hablando de potencia, ¿eh? Pero lo hacen de una manera que se les haga llamativo.
estos son los temas que estamos viendo y que nos van a funcionar para cuando ya estemos hablando de circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces recordemos, el voltaje va a ser con qué fuerza va a pasar mi corriente o, y la corriente va a ser qué tanto se mueve mi carga. Asimismo, la resistencia le va a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar aquí o sí puedes pasar, pero lo vas a hacer más lento. Mientras que la potencia eléctrica nos va a indicar qué tan rápido lo puede hacer. ¿Ok? Es un aspecto muy importante ya en la vida real cuando ya estamos aplicándolo, sobre todo a la potencia, porque muchas veces, imagínense, sobre todo las bombas de agua cuando las compramos o los motores, tenemos que hacer un cálculo para poder saber cuál es la potencia que yo necesito que funcione mi, mi motor, porque no podemos poner lo mismo una bomba de pecera que una bomba de cisterna. ¿Ok? Imagínense qué pasaría si hiciéramos eso. ¿Ok? Si las cambiamos. A la pecera le pongo una bomba de cisterna, no, pobre pescadito, saldría volando. Y si a la cisterna le ponemos una bomba de pecera, pues nunca nos podremos bañar o nunca lo podremos utilizar si no estamos inmediatamente en ese espacio. ¿Ok? La potencia es un aspecto muy, muy importante. Y sobre todo, sobre ese aspecto, les cobran los productos. ¿Ok? Mientras tenga mejor potencia o una mayor potencia, más caro va a ser el producto. ¿Vale, chicos? Porque posteriormente lo van a ver con el término de eficiencia, entre más eficiente sea un producto, ¿ok? Va a ser más caro. Nunca existe un elemento que llegue al 100% de eficiencia, eso es imposible, ¿ok? Ningún elemento va a convertir el 100% de energía, ni siquiera nosotros, pero siempre intentamos que se acerque a lo más posible para que tenga un buen costo-beneficio este elemento. Chicos, entonces vamos a ver cómo lo podemos aplicar ya en problemas. Se van a dar cuenta que es muy, muy sencillo. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 30 ohms de resistencia cuando a sus extremos se aplica una diferencia potencial de 120 volts. Aquí hay dos circunstancias. El primero es el término de conductor. Bueno, a este se le denomina así a cualquier material que nos permita que fluya libremente las cargas, ¿ok? Entre comillas, libremente porque todos los elementos tienen una cierta resistencia. De igual manera, el agua que ustedes les dicen, ¿saben qué? No tengan cuidado porque si ponen esos cables cerca, puede que nos electrocutemos con el agua, ¿ok? Bueno, también tiene una cierta resistencia, el cuerpo humano tiene una cierta resistencia, los metales tienen una cierta resistencia, aunque son muy pequeñas, entonces a veces se desprecia y se dice que es un conductor, que lo puede hacer de manera ideal, pero sí existe, ¿ok? Existe muy, muy, muy poquita, pero sí evita que pase libremente la carga. Por eso cuando ustedes llegan a ver los cables que están en su casa son de metal, ¿ok? Son de cobre. ¿Por qué? Porque hace que el elemento o hace que la energía se pierda muy poco. Hace mucho tiempo, y eso sí ya le pueden preguntar a sus abuelitos, a personas grandes que ustedes conozcan, cuando en México se empezaba a instalar la electricidad, pues hay tablas que ya me dicen cuál es la resistencia de los elementos, ¿ok? Cuánta es la resistencia al cobre, plata, etcétera. ¿Ok? Entre ellos, la plata es un buen conductor. México era rico en plata, desconozco si aún todavía lo llega a ser, pero en ese tiempo era muy, muy rico en ese aspecto. Entonces, los cables que se conectaban antes de que fuera cobre se colocaban de plata. ¿Por qué? Porque es un excelente conductor. ¿Cuál es el inconveniente con ese aspecto? Bueno, que las personas, sobre todo los extranjeros, llegaban y se robaban el cable. ¿Por qué? Porque era mucho más barato comprar cable de plata, ¿ok? Que comprar plata como tal. Entonces, ellos lo compraban, después hacían la transformación para poder convertirlo en otra pieza y venderlo más caro. Así que, pues, se tuvo que decidir que se cambiara de plata por cobre, aun cuando el cobre es pues, es peor conductor que la plata, ¿ok? Pero sucedió por eso. Y actualmente aún así se siguen robando el cobre, pero ya es en menor medida porque no tiene
un tanto beneficio al riesgo que a ustedes les puede suceder si lo llegan a quitar cuando todavía está energizado, porque las corrientes que manejan en casas pues son un poquito altas, sobre todo si estamos hablando ya de transformadores. ¿Ok? Eso fue un dato ya un poquito curioso de cómo se considera un conductor y por qué se utiliza el cobre en casa y en las instalaciones eléctricas. Tenemos que el conductor tiene una resistencia de 30 ohms. Vamos a escribir los datos. Tenemos que la resistencia, que se representa con R, son 30, ¿ok? Son ohms. Recordemos que la que parece una pequeña herradura son ohms. Dice que cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial, aquí hay que tener cuidado. La diferencia de potencial me está hablando de volts. Cuando nos llega a confundir el término de diferencia de potencial, solo veamos las unidades y está dada en volts. Entonces son 120 volts. De manera global, se dice que en las casas en México son de 120 volts. ¿Ok? En otros países se maneja de 240. Aunque si ustedes tuvieran la oportunidad de medirlo, que lo pueden hacer con un voltmetro o con un multímetro, o si conocen a alguien que lo sepa hacer, mm, es muy raro que lleguen a tener 120 porque, como estábamos reiterando, los conductores en casa, los conductores de manera real, pues tienen una cierta resistencia. Entonces, la energía se pierde. ¿Qué hace la Comisión Federal de Electricidad o la industria que nos presta ese servicio? Pues ellos tienen un cierto límite para que también nuestros productos funcionen. Por eso, la mayoría ya de productos que tenemos tienen transformadores dentro de sus cargadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque intentan equilibrarlo. Tienen un cierto límite para funcionar y la empresa que nos manda nos dice, ¿sabes qué? Tengo que mandártela un poquito más alta porque vives muy lejos. Entonces, para que pueda llegar alrededor de 120, te la mando casi de 127, pero en tu casa, pues vas a estar teniendo 120, 121 o un poquito más abajo. A veces también nos llega más, pues nos llega a 118, 119, pero aún así sigue funcionando. Va tan rápido que no nos damos cuenta de esos pequeños bajones o que tiene un poquito más de lo que nosotros necesitamos. Por eso es esencial que tengan cuidado con sus productos y que utilicen los que vienen de fábrica. ¿Sí? No les niego que ya hay réplicas que son muy, muy exactas, que vienen bien protegidas, pero el fabricante usualmente hace esto, calcula y protege sus elementos por si hay un sobrevoltaje o hay menos voltaje del que debe de existir, ¿vale? ¿Y qué es lo que me piden? Me piden la intensidad de corriente. La intensidad de corriente también es otro término que se le conoce como corriente, ¿ok? Y esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a usar el triángulo? Pues el triángulo sería, mi círculo representa nuestro dedo, vamos a taparla ahí y nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. Y, ¿ok? Que es la que tapamos, la línea de aquí me dice que va a ser voltaje entre resistencia. Y ya estaríamos teniendo todo lo que necesitamos. Solo hay que aplicar la fórmula. Vamos a tener lo siguiente. Voy a sustituir. La corriente es igual al voltaje. El voltaje son de 120 volts y la resistencia son 30 ohms. ¿Ok? Si yo divido eso, me va a dar que son 4. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades de la corriente? Son amperes. Con ello ya estaríamos concluyendo el ejercicio. Son ejercicios muy, muy sencillos donde ni siquiera tenemos que hacer despejes porque el triángulo solito nos da la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es despejar. ¿Qué es lo importante aquí? Muchas veces ya no nos importa que sea complejo, sino saber cuánta corriente va a circular por el circuito para saber si es peligroso o no, ya que nosotros aguantamos muy, muy poquita corriente, ¿vale? El cuerpo humano no es muy resistente a ello, entonces llegamos a tener mili, si no microamperes los que soporta, y si no ya suceden cosas muy, muy graves a nuestro cuerpo, ¿vale? Pueden preguntarse por qué las personas que les cayó un rayo, pues sobreviven. En primera, tienen mucha, mucha suerte, porque todos los aspectos se conjuntan para que a la persona no le pase nada grave, es que eso ya sería un aspecto muy, muy subjetivo, porque pues si les resultan quemaduras, entre otros aspectos,
pero no es fatal porque, como les comenté, si la corriente llega a pasar por nuestro cuerpo, ¿ok? Pero no lo hace por el corazón o los pulmones, ¿ok? Y tenemos la suerte de que estamos cerca de la Tierra o estamos haciendo tierra con el planeta, que inmediatamente va a decir, ¿sabes qué? No pases por el cuerpo porque tiene una cierta resistencia. Pasa por donde haya menos resistencia, ¿ok? Entonces se va a intentar ir hacia, pues hacia la Tierra, hacia el planeta en general. Y por eso llegan a sobrevivir, porque pues pasa muy rápido, ¿ok? Es cuestión de, ni siquiera son segundos, ¿ok? El ojo apenas es perceptible, pero el cuerpo inmediatamente hace una trayectoria o la Tierra hace una trayectoria que evita que toque órganos vitales, ¿vale? Por eso les digo, es mucha, mucha suerte. Está el ejemplo de qué pasa o cómo nos podremos salvar si a nuestro coche le toca un rayo, ¿ok? Sabemos que podemos ir en carretera y pues por la mala suerte le cayó un rayo a nuestro coche, ¿ok? Que es un aspecto que ustedes se podrían preguntar, bueno, entonces ya nos morimos. Pues no, estar dentro de una como jaula de metal, ¿ok? Una jaula, pues nos podría salvar la vida. Esto lo pueden ver ustedes ya en experimentos, la jaula de Faraday, que mientras nosotros estemos rodeados de metal, en general no nos va a pasar nada. ¿Ok? ¿Cuál es el inconveniente? Aquí hay dos situaciones. Si a nosotros nos llega a caer un rayo en nuestro coche, lo primero es no tocar nada de metal, ¿ok? Porque el metal está energizado en nuestro coche, ¿vale? Entonces, no tocamos nada y inmediatamente, si tenemos la oportunidad, llamamos a alguien, ¿ok? Por teléfono, si es que no, la estática lo evita, pero intentamos comunicarnos con alguien. Y pues, ¿qué es lo que primero que tenemos que decir? Que cayó un rayo sobre el coche, porque si él intenta inmediatamente tocarnos o tocar el coche, se va a electrocutar, ¿vale? Entonces, él lo que tiene que hacer es buscar una manera de cómo colocar una tierra al coche o colocar un conductor que toque coche o el metal del coche y la tierra, el suelo. Es que aquí es un poquito complicado cuando se habla de tierra porque estamos hablando del planeta, ¿ok? El suelo que ustedes conocen. Entonces pueden dejar caer una varilla de metal, un tubo de metal sobre el coche y que toque la tierra e inmediatamente por ahí va a pasar la corriente eléctrica, ¿ok? Se hace de manera resumida lo que les estoy diciendo porque pues ya es algo un poco más complejo que hay que tener mucho cuidado porque la corriente de un rayo es inmensa, pero es muy probable que se salven si les llega a caer en un coche mientras no toquen nada de metal, ¿vale? Otro ejemplo que también tenemos, y eso lo pueden ver en los camiones, sobre todo en los trailers, que ustedes saben que son personas que se la pasan en carretera trabajando mucho tiempo. Bueno, cuando ustedes lleguen a tener la oportunidad, revisan la parte de abajo y van a ver que tiene un pequeño como tapetito, un pequeño tapetito que va rozando el suelo y ustedes tal vez hasta digan, ah, está haciendo un relajo, ¿por qué no lo puso bien? ¿Ok? Está bien colocado. El objetivo es que toque la parte del suelo, ¿ok? Porque ese tapetito lo que hace es desenergizar a nuestro coche, ¿ok? Y no está pensado idealmente para los rayos, sino está pensado para que no exista energía en el coche y no nos cause jaqueca. Eso es también subjetivo porque va a depender de cada persona, pero los que estén viajando mucho, va a llegar un punto donde la misma estática, la misma energía que está en el ambiente, que está generando el coche por la tracción y otros aspectos físicos, va a empezar a molestarnos la cabeza, nos va a empezar a generar una jaqueca. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Las personas que tienen un poco mayor conocimiento de estos aspectos o que venden los coches, les suelen colocar unos pequeños tapetes en la parte trasera de las llantas, o en la parte, sí, sobre todo en esa parte. ¿Vale? Y también ya se la están colocando algunas veces en el transporte público y lo que hace es que en vez de que toda esa corriente se vaya hacia nosotros, esos tapetitos van tocando el suelo y se van desenergizando, evitando o disminuyendo esos dolores de cabeza que le producen al conductor, ¿vale? Entonces, cuando lo vuelvan a ver y vean que alguien se está quejando, se está burlando, ya tiene la explicación. No es que hayan colocado mal los tapetes, ¿vale? Del coche,
La verdad es que no conozco cómo se denomina ese producto que se los venden o que ya vienen incluidos, pero tiene ese objetivo, que roce, ¿ok? Tampoco que venga medio tapete en el suelo, porque si no, pues se caería, pero sí que tenga un pequeño contacto con la tierra, ¿vale? Y si ustedes llegan a ver personas que no lo ponen que no haga contacto, bueno, tal vez ellos no sabían cómo iba instalado o lo único que les interesa es que no levante lodo hacia su coche, ¿ok? También existe esa aplicación, que tal vez inicialmente fue esa, ¿ok? Que no tocara el lodo. Posteriormente se dieron cuenta que servía para desenergizar las corrientes o la energía estática en el ambiente y que el coche va generando por su movimiento, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de potencia. El ejemplo nos dice lo siguiente: ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Como les comenté, en los libros de física, en vez de volt, van a encontrar diferencia de potencial. No se preocupen, como les comento, lo único que tienen que hacer es ver las unidades. Las unidades siempre en física nos van a dar qué, qué variable estamos estudiando. Aquí inmediatamente me están pidiendo la potencia y aquí me indica que es de un motor eléctrico. Ahora también tengo el dato de los 6 amperes. Entonces, ya tengo los tres datos que necesito, o mejor dicho, tengo dos y me hace falta uno. Me hace falta la potencia, no la conozco, es la que quiero saber. Tengo el voltaje o la diferencia de potencial, son 150 volts. En los productos siempre van a encontrar como voltaje. Es muy, muy raro el producto que diga diferencia de potencial, porque el nombre coloquial que se le da son volts. Si ya nos vamos a la parte europea o también muchas veces en Estados Unidos, si agarramos un libro, le llaman tensión, ¿ok? Pero en México se hace esta distinción, ¿ok? Entre voltaje y tensión, porque la tensión se utiliza para fuerzas, ¿ok? Como los alambres que ustedes conocían cuando estudiaron las leyes de Newton. Y la intensidad de corriente es la letra I, que me dice que son 6 amperes. Voy a agarrar de igual manera, ustedes colocan su dedo sobre el triángulo, lo colocan sobre la P, que es la que yo quiero, y lo único que tenemos que hacer es escribir P, ¿ok? Y aquí esta línea aquí, recordamos que significa que va a estar multiplicando. Entonces va a ser potencia es igual a corriente por voltaje. Y solo hay que sustituir. La potencia me está indicando que son 6 amperes por 150. Son volts. Eso me va a dar 900 watts. ¿Vale? Ya estaríamos teniendo la potencia de mi motor. Con eso ya sabríamos qué tan rápido está convirtiendo la energía. Sería 900 joules por segundo, ¿vale? Los watts, se los voy a escribir en esta parte, representan qué tan rápido transforma la energía, ¿ok? Los joules en 3 segundos, ¿ok? Este de aquí son unidades. Eso sería lo que significan los watts. ¿Qué tan rápido hace el trabajo? ¿Ok? El trabajo es una parte de la energía o es cómo medimos la energía, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de trabajo, también estamos hablando de energía y por lo tanto, cuando estamos hablando de watts, estamos hablando tanto de trabajo como de energía. ¿Qué tan rápido lo hace o qué tan rápido transforma la energía por segundo? ¿Vale, chicos? Ya estaríamos teniendo dos problemas. Pueden notar que son muy, muy sencillos. Despejar, pues no nos va a causar ninguna molestia aquí, porque si tenemos claro cómo colocar o cómo hacer los dos triángulos, bueno, ya tenemos todas las fórmulas necesarias. Como les comento, a veces hay que tener ambos triángulos a la mano, porque vamos a tener que calcular primero o la resistencia o la corriente y después aplicar la otra fórmula, ¿vale? Para finalizar, ¿para qué nos sirve, aparte de todo lo que ya mencionamos anteriormente, que dimos ejemplos de aspectos que pueden ver cotidianamente? Bueno, para estudiar circuitos, y aquí es donde ya se hace un poquito complicado porque vamos a relacionar elementos. En este video solo vamos a introducir qué es un circuito y qué elementos contiene. Bueno, los circuitos deben de tener una fuente de energía. Ustedes lo conocen como batería o como una pila, ¿vale? Es lo principal que tiene un elemento. Está representado en este dibujo por la que tenemos aquí. ¿Eh? Esta de aquí sería nuestra batería. Tenemos cargas. A las cargas
En este tipo de temas no son las que conocemos, ¿ok? Las bolitas, sino puede ser un foco, ¿ok? Un foco, una resistencia, una televisión, un celular, todo lo que llegue a consumir energía se le va a llamar carga, una carga eléctrica, ¿vale? Estamos hablando de circuitos eléctricos y el último de ellos es un conductor. Si no llegamos a tener conductor, entonces no es un circuito eléctrico porque no está haciendo nada. ¿Vale? Nuestro celular tiene circuitos eléctricos, por eso está haciendo algo. La carga como tal, pues es la pantalla, el procesador que tiene, entre otros elementos para que funcione. La fuente es la pila de nuestro celular y los conductores vienen en la parte interna. La placa que tienen muchas conexiones, tienen muchos conductores. El elemento que también suele colocarse es un interruptor, ¿ok? Pero ese no es necesario. No es necesario tener un interruptor para tener un circuito eléctrico. Ese es opcional. Es muy funcional porque no tenemos funcionando nuestro elemento todo el tiempo, pero si se lo quitamos, pues el circuito va a seguir funcionando. ¿Cuál es una de las características de un circuito? Bueno, que debe de tener una trayectoria cerrada. ¿Ok? ¿Qué significa que sea una trayectoria cerrada? Que de una de las patitas de mi fuente, ¿ok? Tiene que seguir la trayectoria, ¿vale? Aquí vemos que ya está nuestro foco, va a seguir porque está funcionando. De igual manera va a seguir continuando, va a seguir continuando, va a seguir continuando y va a llegar a la otra punta de mi fuente. A eso se le llama que tiene una trayectoria cerrada o también van a encontrarlo como un lazo, ¿ok? Ese lazo es lo que ya está conectando a todos mis elementos, ¿vale, chicos? Entonces, esa es una de las características de un circuito eléctrico. Si el circuito eléctrico no llegara a tener una trayectoria cerrada, ¿vale? Entonces no es un circuito. Por ejemplo, si yo le quito el foco de aquí, ¿vale? Lo cancelo, estas de aquí van a quedar libres, ¿ok? Estos cables. Y por lo tanto, este foco de aquí tampoco va a funcionar. Como está libre, esto ya no es un circuito eléctrico. ¿Mm? Ya posteriormente, si ustedes se llegan a introducir más a los términos o estudiar una carrera relacionada a esto, eh, pues va a tener el término de circuito abierto, ¿ok? Porque no va a hacer absolutamente nada, no va a funcionar. Eso ustedes lo pueden llegar a ver en las series de Navidad. Cuando se funde un foquito, hay un tramo de la serie que deja de funcionar, ¿vale? Porque es una de las características de un circuito. Tómenlo como ejemplo ahorita porque existen muchos tipos de conexiones o existen dos tipos de conexiones y un conjunto de ellas para saber cómo funciona un circuito eléctrico con una carga específica, ¿vale? Pero en general es eso, chicos. Tiene que tener una trayectoria cerrada para considerarlo como circuito eléctrico. Hasta el momento quédense con esa idea. Como les comento, posteriormente pueden cambiar esa y van a ver que es un circuito cerrado y que es un circuito abierto. ¿Vale? Siempre que ustedes tengan dudas si va a funcionar el elemento que estamos revisando, coloquen un puntito sobre la primera punta de una batería o sobre la fuente que estamos estudiando. De ahí sigan o dibujen con un lápiz la trayectoria y vean si llega hasta el otro punto. Si llega, está funcionando el producto, ¿vale? Si no llega, pues entonces ahí tenemos un inconveniente. Entonces, eso es la introducción a un circuito eléctrico. Debemos de tener mínimo tres elementos para que funcione, ¿vale? Una fuente de energía, una carga eléctrica y un conductor. Si tenemos los tres y los tres están conectados en una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces ya es un circuito y podemos estudiarlo con todo lo que tenemos en la parte anterior del video, ¿vale? En el próximo video ya revisaremos qué sucede con cada uno de estos si vemos en serie, paralelo, mixto y una resistencia o un capacitor, ¿vale, chicos? Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos y si no, nos vemos en el siguiente video.